Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar el examen de admisión UNAL 2018-1. Las preguntas del examen, muchas de ellas ya vinieron antes en los exámenes de admisión, así que por ese motivo era muy importante que tú revises exámenes pasados. Asimismo, te estoy dejando en la descripción del video un link de Facebook donde encontrarás más preguntas modelo tipo examen de admisión UNAL. Así que dale me gusta y practica, practica y practica. De esa manera aprenderás mejor. ¿Está bien? Entonces comencemos con la resolución del examen de admisión UNAL 2018-1. También es muy importante que intentes resolver la pregunta y que apuntes la teoría que no sabes. De esa manera, entonces aprenderás mejor. La idea es que no memorices, sino que aprendas. Muy bien, entonces comencemos con la primera pregunta. Para que exista deriva génica es necesario. A ver, ubiquémonos en el tema. El tema es evolución. ¿Está bien? Entonces, para la agraria, la deriva génica es una fuente de evolución. Ahora, ¿qué será la deriva génica? Fíjate en la siguiente definición. La deriva génica son los cambios en las frecuencias alélicas de una población, pero dichos cambios ocurren al azar. Esta es la primera palabra clave, al azar. Los cambios al azar afectan más a las poblaciones pequeñas que a las poblaciones grandes. ¿Está bien? Ya que éstas cambian con poca rapidez. Entonces, la segunda palabra clave es poblaciones pequeñas. ¿Está bien? Ahora, ese cambio al azar en la frecuencia alélica puede beneficiar a los alelos malos y puede perjudicar a los alelos buenos. Es decir, a la deriva génica no tome en cuenta o no le importa si está beneficiando o está perjudicando a un alelo. Sin embargo, te cuento que a la selección natural sí le importaba eso. La selección natural lo que hacía era que los genes más aptos, ¿cierto?, eran los que se heredaban. Sin embargo, aquí no importa. El gen puede ser muy bueno, pero por cuestiones al azar se van a perder. ¿Está bien? Finalmente, decimos que la deriva génica tiene efectos cuando la población reduce su tamaño por algún efecto. Por ejemplo, un desastre natural o de repente una enfermedad. O también cuando un grupo de individuos se separa de la población y forma parte de una colonia. Efecto llamado como efecto fundador. Entonces, la deriva génica son los cambios en la frecuencia alélica que ocurren al azar en poblaciones pequeñas. ¿Está bien? Generando pues así la pérdida de alelos. ¿Está bien? Dichos alelos no necesariamente son los mejores. ¿Está bien? Entonces ahora, esta última parte vamos a explicarlo con dos gráficos. Aquí está, mira. Esta vendría a ser la población inicial. Fíjate cómo es la frecuencia alélica, de amarillo con azul. Ocurre pues un evento, de repente un terremoto o de repente una enfermedad, y la población se reduce. Luego de estos, ellos son los que sobreviven y finalmente ellos son los que nuevamente empiezan a poblar. De tal manera que la población nueva tiene una frecuencia alélica distinta a la población inicial. ¿Te das cuenta? Entonces, efecto del cuello de botella. La siguiente, mira aquí. Aquí está la población inicial, la original, y aquí pues no ocurre un terremoto ni una enfermedad, sino que un grupo pequeño se separa de la población. Fíjate, y aquí comienza pues a reproducirse, ¿no? Y entonces aquí los dos individuos de rojo, de repente por cuestiones al azar, fallecen o de repente no encuentran pareja. Entonces pasa el tiempo y te va a quedar aquí la población final, la población fundadora.
Y te das cuenta que esta población final tiene una frecuencia alélica diferente a la población inicial. O si fuera así también, mira aquí. Al final la población tiene una frecuencia alélica diferente a la inicial. Y si te das cuenta, mira aquí, en un inicio los alelos rojo y verde, ¿cierto? Eran 0.5 y aquí también 0.5. Pero finalmente el alelo rojo se perdió aquí y aquí se perdió el alelo verde. Es decir, hubo un cambio en la frecuencia alélica debido a eventos al azar en una población pequeña. ¿Está bien? Si de repente así no la ves, fíjate con un gráfico más. Aquí está, mira. Aquí tenemos a la población inicial, cuya frecuencia alélica es dominante es 0.3, recesivo 0.7. De la población original, solamente ellos tres se pueden reproducir. Aquí, mira, ven. Debido a sucesos aleatorios, solo 3 de estos escarabajos dejarán descendencia. De tal manera que a futuro la población solamente será escarabajos con alelo recesivo. De tal manera que el alelo dominante desapareció. Entonces hubo un cambio en la frecuencia alélica, ¿cierto? Respecto a la población inicial. O aquí también, mira, ¿ve? La población inicial, ven aquí esta ave y por cuestiones al azar elimina pues a los individuos que aportan el alelo verde. De tal manera que al final la población me queda con una frecuencia alélica diferente. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, algo muy importante es que la deriva génica, la población final, no representa a la población inicial, la que era antes. ¿Está bien? Debido a que ocurrió pues un cambio en la frecuencia alélica. Eso que te quede muy claro. Ahora entonces respondamos. Para que exista deriva génica es necesario que exista pues variabilidad, ¿cierto? Solamente habiendo variabilidad en un inicio se puede hablar pues de un cambio en la frecuencia alélica, ya que si todos fueran por ejemplo recesivos, entonces no habría ningún cambio, ¿correcto? Muy bien, entonces ya sabe cuál es la clave D. Siguiente pregunta. Los sapos adultos respiran por. Esa pregunta es bien típica, ya vino varias veces. A ver, los anfibios. Los anfibios, ¿cierto? Depositan sus huevos en el agua. El huevo eclosiona y nace pues el renacuajo. Ahora, el renacuajo que está en el agua respira mediante branquias, así como los peces, usa branquias. El renacuajo sigue creciendo y cuando es adulto pasa del agua a la tierra y aquí pues respira mediante los pulmones y también mediante la piel, llamada respiración cutánea, debido a que bajo la piel húmeda el anfibio presenta una red de cientos y miles de capilares. Esta red de capilares hace intercambio gaseoso con el medio ambiente, ¿correcto? Por lo tanto, la respiración que presenta el anfibio adulto es cutánea y a la vez también el pulmonar, ¿correcto? Y cuando era renacuajo presentaba la respiración branquial. Entonces, los anfibios presentan hasta 3 tipos de respiraciones: branquial cuando eran renacuajos y cutánea y pulmonar cuando son adultos, ¿correcto? También recuerda que los anfibios presentan fecundación externa, ¿correcto? Muy bien. Entonces, clave la B, ¿cierto? Pulmonar y cutánea, los adultos. Siguiente pregunta. ¿Qué proceso oxida glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos? A ver, oxidación. Recuerda que cuando un compuesto se oxida, pierde electrones, ¿cierto? O también se puede degradar, se puede romper. Entonces fíjate en el siguiente esquema. Aquí está la glucosa, se convierte a piruvato, el piruvato se convierte a acetilcoenzima A y luego este ingresa al ciclo de Krebs. Aquí pues se oxida. El acetil pierde carbonos en forma de CO2. Está totalmente oxidado. Finalmente, la última etapa es la fosforilación oxidativa, pero esta etapa es solamente energética, ya que la glucosa
completó su oxidación aquí en Krebs. ¿Está bien? Ese dato es muy importante. Todos piensan que la glucosa termina su degradación aquí. No, la glucosa termina su degradación en el ciclo de Krebs, porque el acetil se pues degrada hasta CO2. ¿Está bien? Y el CO2 ya no continúa degradándose. Muy bien. Ahora, a este nivel de acetilcoenzima A también llegan los ácidos grasos y también llegan los aminoácidos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un ácido graso de 18 carbonos y cada acetil tiene 2 carbonos, entonces por cada ácido graso se originarán 9 acetil. Por lo tanto, me brinda más energía. Por ese motivo se dice que las grasas brindan más energía que los glúcidos. ¿Está bien? Este proceso de degradación de ácidos grasos a acetil se llama la famosa beta oxidación y ocurre pues en la matriz mitocondrial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces el ciclo de Krebs es un evento pues que oxida tanto a glúcidos, aminoácidos como también a ácidos grasos. Clave barquito. Siguiente pregunta. Si un protozoario en un medio hipotónico ingresa agua, ¿qué tipo de transporte es? A ver. Tenemos 3 medios. Para que entiendas, el medio significa lo que rodea a la célula. ¿Correcto? Entonces, tenemos 3 medios. El medio hipertónico, isotónico e hipotónico. Cuando la célula se encuentra en un medio hipertónico, el agua sale de la célula. Si está en un medio isotónico, el agua ingresa y también sale, de tal manera que el balance neto final es igual a 0. Si está la célula en un medio hipotónico, el agua ingresa y la célula tiende a hincharse. ¿Está bien? Ahora, si la célula fuera vegetal, como en este caso, el agua ingresa, se hincha, ¿cierto? La vacuola gana agua también, pero no se revienta. No se revienta ya que la pared celular está evitando eso. Y también la vacuola pues está almacenando agua, está regulando esa entrada de agua. ¿Correcto? Entonces, tanto pared celular como vacuola están regulando que la célula gane agua y no se reviente. Pero en una célula animal que no presenta pared celular, el agua ingresa, se hincha y podría reventar, generando lisis. ¿Está bien? Lisis. Y justamente es el caso del protozoario. A ver, aquí tenemos al protozoario, en este caso un paramecio, que se encuentra en un medio hipotónico. Por lo tanto, si está aquí, el agua va a ingresar, ¿cierto? El agua ingresa, ingresa, y este protozoario se va a comenzar a hinchar. Y como no presenta pared celular, se podría reventar. Para que no suceda eso, entonces el agua que está en exceso debe ser eliminada, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí. Sin embargo, te cuento que la pregunta es más sencilla. Dice así: un protozoario que se encuentra en un medio hipotónico, el agua ingresa. Aquí está, mira, el agua ingresa, y tú sabes que el agua ingresa, ¿cierto? ¿Por qué transporte? Transporte pasivo. Aquí está, pasivo. Existen 2 tipos de transporte: transporte pasivo y transporte activo. ¿Está bien? El ingreso de agua, que se denomina ósmosis, es un tipo de transporte pasivo. ¿Está bien? Que se llama ósmosis. Entonces la clave es la C. Recuerda que se denomina pasivo ya que no gasta energía. ¿Correcto? Muy bien. Ahora continuemos con lo que te estaba diciendo. Si el agua ingresa aquí, entonces este protozoario se puede hinchar hasta reventar. Para que no suceda eso, hay una vacuola que se denomina vacuola contráctil o también vacuola pulsátil. Entonces, el protozoario usa energía y bombea sales del citoplasma hacia la vacuola a través de los conductos. Aquí, la sal que es bombeada jala agua y el agua se acumula aquí en este depósito central.
Una vez que ya está lleno, se contrae esta parte de aquí y expulsa el agua a través de los poros que comunican a la zona externa con la zona interna de la célula. ¿Está bien? De esa manera se está eliminando el agua que está en exceso. Porque recuerda, si gana mucha agua se puede reventar. Sin embargo, en este caso, cuando el protozoario elimina agua, está usando energía, ¿cierto? Usó energía para bombear sales. De esa manera el agua ingresa aquí y se puede bombear. Entonces, si te preguntan lo siguiente, un protozoario elimina agua mediante la vacuola contráctil, ¿con qué transporte? Transporte activo, correcto, activo, ya que gasta energía. Muy bien. Ahora sí, siguiente pregunta. Lo que evita que una célula vegetal reviente es la presencia de, ¿cierto? Ya lo dijimos, el agua ingresa de repente aquí, mira, en un medio hipotónico el agua ingresa, por lo tanto aumenta el volumen celular y pues la pared celular juega un papel muy importante, ¿no? Porque evita que las células revienten. Pero también la vacuola, ¿cierto? La vacuola. En este caso no aparece clave pared celular, pero sí aparece la clave vacuola. Entonces la vacuola pues está relacionado, influenciando en que esta célula vegetal no reviente también. Muy bien, entonces clave B. Siguiente pregunta. ¿Cuál es un elemento secundario? Te dicen. A ver. En el examen de admisión de la agraria, el 2016-2 me parece, vino una pregunta parecida. Te decían, mencióname los bioelementos primarios. ¿Está bien? Y ahora preguntan, ¿cuál es un elemento secundario? ¿Está bien? Entonces, por ese motivo es muy importante que revises exámenes pasados. Pero ojo, no memorices, sino aprende. Muy bien. A ver, los bioelementos se denominan bioelementos ya que están presentes en la materia viva. Se clasifican como primarios, secundarios y oligoelementos o elementos traza ya que se encuentran en cantidades muy pequeñas. ¿Correcto? Los primarios representan más pues del 95%. Secundarios esta cantidad y oligoelementos menos del 0.1%. Los primarios son chomps. Ahora te comento, algunos libros mencionan que los primarios son chom nada más, pero sin embargo, si tú postulas a la agraria, esta considera que es chomps como primario. Secundario es sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y oligoelementos son varios, por ejemplo, hierro, cobre, zinc, yodo, flúor, también está el cobalto, el manganeso, etc. Pero ojo, estas deben estar en cantidades pequeñísimas, no en exceso. Muy bien, ahora entonces secundario sería el calcio, ¿está bien? El calcio. La clave sería clave D. Ahora, lo que debes saber del calcio es que es un bioelemento importante que participa durante la contracción muscular, que ya fue pregunta de examen. Cuando participa durante la contracción muscular se asocia a dos proteínas, proteína miosina y actina. También, si el calcio está en forma de fosfato de calcio, formará huesos y dientes en nosotros. Pero si está en forma de carbonato de calcio, formará las conchas en los moluscos. ¿Está bien? Y también finalmente es activador de muchas enzimas. Muy bien, entonces ya sabes cuál es la clave y la teoría sobre el calcio. Siguiente pregunta. A ver. Siguiente pregunta dice así. El primer producto del ciclo de Krebs es, a ver, ciclo de Krebs, ¿cierto? ¿Qué tema es? El tema es metabolismo celular, ¿cierto? Capítulo 4 de la preagraria. Entonces aquí está el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se llama ciclo del ácido cítrico o también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tiene esos tres nombres. Ahora, ¿se realiza ¿dónde? En la mitocondria, pero específicamente en la matriz mitocondrial. A ver, aquí estaba el acetilcoenzima A que presentan dos carbonos
y cuando ingresa al ciclo se une a una molécula llamada oxalacetato que presenta 4 carbonos. Entonces, 2 carbonos aquí más 4 carbonos aquí se genera una molécula de 6 carbonos denominada citrato. Entonces, este vendría a ser el primer producto del ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces la clave es la C, citrato. Ahora, el citrato, que tiene 6 carbonos, continúa el ciclo y regenera al oxalacetato de 4 carbonos. Entonces te pregunto, si se está regenerando el oxalacetato, entonces aquí ¿quién se está oxidando? Se está oxidando el acetil. Y justamente los 2 carbonos del acetil ahora están en forma de CO2. Por lo tanto te dije que la oxidación total, la degradación total de la glucosa terminaba aquí en ciclo de Krebs, ya que la glucosa que se convirtió a piruvato y luego que se convirtió a acetil ahora está en forma de CO2 y este ya no continúa degradándose. ¿Está bien? También recuerda que los productos que te van a preguntar en el examen del ciclo de Krebs son 3 NAD, aquí está, mira, 1, 2, 3 NAD, un FAT y un ATP, ¿correcto? Que está en forma de GTP. Muy bien. Siguiente pregunta. Organela homeostático en la planta. A ver, ¿qué organela está relacionado, cierto, con la regulación? Con la regulación. En este caso, de repente, se me ocurre regulación hídrica. Entonces, la organela que está encargada de la regulación hídrica es la vacuola, ¿cierto? La vacuola. El Golgi se encarga de ¿qué? De la secreción celular y también de la glucosilación, ¿correcto? Peroxisoma degrada el peróxido de hidrógeno. Lisosoma, digestión celular y también pues la famosa autofagia. Ribosoma, síntesis de proteínas. ¿Está bien? La vacuola almacena agua, almacena pigmentos, el famoso pigmento antociano, ¿no? Como color púrpura azul, también venenos como alcaloides, sales, etc. La vacuola. Te pregunto, ¿las células animales tienen vacuola? Sí, es verdad, pero son pequeñitas, mientras que la célula vegetal, como aquí, fíjate, la vacuola es bien grande, entonces pues es bien marcado su influencia en la homeostasis hídrica. Muy bien, siguiente pregunta. Dentro de los leucocitos que intervienen en la coagulación, aquí hay una corrección, aquí debe ser anticoagulación, ¿correcto? Anticoagulación. Ahora sí, ¿qué leucocito interviene en los procesos de anticoagulación? A ver, vamos a hacer la teoría. Antes que nada, esa pregunta es tipo agraria, ¿no? A ver, tenemos 5 tipos de leucocitos. Recuerda que los leucocitos son los glóbulos blancos. ¿Está bien? Glóbulos blancos. Es más, leuco viene de blanco, cito de célula, célula blanca. ¿Está bien? Entonces, tenemos 5 tipos de glóbulos blancos, leucocitos: monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y los famosos linfocitos. ¿Está bien? Comencemos con los neutrófilos. La pregunta que te van a hacer en la agraria sobre los neutrófilos es que son la primera línea de defensa. Son los que atacan a las bacterias, a los hongos, a cualquier parásito, agente infectivo que ingresa a tu cuerpo. Son los primeros que atacan, ¿correcto? Recuérdalo. La primera línea de defensa son los neutrófilos. Ya fue pregunta de examen. Ahora los eosinófilos. Los eosinófilos participan en reacciones alérgicas. ¿Está bien? Alérgicas. Ya. Ahora los basófilos. Los basófilos participan en el sistema de anticoagulación, ya que contienen heparina. La heparina es un anticoagulante natural, ¿correcto? Ahora, ellos también generan lo que es la histamina, que participa pues o es un vasodilatador. Ya tanto heparina y histamina lo que quieren hacer es que no forme coágulos para que la transitibilidad, la fluidez en los capilares sea pues buena, ¿me entiendes? Porque si hay coágulos sería perjudicial. ¿Está bien? Muy bien. Ya sabes, entonces basófilos participan
en el sistema de anticoagulación mediante la producción de heparina. Y también producen que histamina, ¿cierto? Que es un vasodilatador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué glóbulo blanco, leucocito, participa en el sistema de anticoagulación? Los basófilos. Correcto, basófilos. Ahora los monocitos. Los monocitos son los de mayor tamaño, los más grandes. ¿Correcto? Se les conoce como el nombre de los macrófagos tisulares. Ellos comen de todo, todo lo que ven. Fagocitan bacterias, células muertas y también sustancias extrañas. Mientras que los linfocitos son específicos. Ellos forman anticuerpos. Imaginemos que aquí está un agente extraño, ¿correcto? Viene el monocito y lo fagocita. Pero él no. Él lo detecta de lejos, lo mira y le comienza a lanzar anticuerpos, ¿correcto? Por ese motivo se dice que los linfocitos participan en la defensa específica, ya que generan anticuerpos específicos. Esa fue pregunta también en examen. Mientras que el resto participa en la respuesta no específica, ¿correcto? Muy bien. Finalmente te comento que estos tres de aquí, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, se les considera como glóbulos blancos granulocitos, ya que presentan vesículas, gránulos. Aquí está, mira, vesículas, gránulos. Y los de aquí se les considera como glóbulos blancos agranulocitos, es decir, sin gránulos. Muy bien, todo lo que te digo por si acaso está en el libro de la pre-agraria. Ahora, finalmente, para no olvidarme, recuerda que el que participa en el sistema de coagulación, está bien, de coagulación, es las plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, siguiente pregunta. ¿Cuál representa al ARN mensajero? A ver, esa pregunta está directa. Fíjate aquí, mira. ¿Cómo sabemos quién será un ARN mensajero? Simplemente el que presente uracilo y a la vez que no tenga timina. Y te das cuenta de que la clave C, fíjate, tiene uracilo y no tiene timina. Las demás claves presentan timina. Y pues tú recuerda que el mensajero no presenta timina. Entonces la clave es clave C, casita. Ahora recordando, ¿no? Aquí tenemos el ADN, ¿cierto? Doble cadena. En el núcleo aparece una enzima llamada ARN polimerasa y con ella se forma el ARN mensajero. El mensajero está formado por ¿qué cosa? Por nucleótidos, ¿cierto? Por bases nitrogenadas. Y aquí está, mira, de amarillito, uracilo, guanina, y ya no aparece la timina. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Cómo se llama este evento? Este evento se llama la transcripción. Recuerda, transcripción. Durante la transcripción, el ADN transcribe la información al ARN mensajero, ¿correcto? Y pues le da el código en forma de codones. Recuerda que el código genético está formado por 64 codones. Muy bien. Y con este código el mensajero sale al citoplasma y es leído, es traducido, ¿correcto? Con el ribosoma y también con el anticodón que está presente en el ARN transferencial. Y allí pues viene la etapa de traducción. Se traduce el código que entregó el ADN al ARN mensajero, ¿correcto? Muy bien. Siguiente pregunta. El objetivo principal del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. La acumulación excesiva de ciertos gases a nivel de la troposfera van en contra de dicho objetivo. De lo mencionado podemos deducir que los gases involucrados son pregunta de cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Y automáticamente marcas la B, ¿cierto? CO2 y metano. Como los más influyentes, los más importantes. Ya que el CO2 está en cantidad en la atmósfera y el metano tiene una capacidad calorífica, capta más calor que el CO2. Para comenzar,
Aquí mencionan a la troposfera, ¿cierto? La troposfera es una parte, una capa de la atmósfera y está aquí, mira, aquí está la Tierra y la primera capa que nos rodea, donde tú y yo vivimos, es la troposfera. En esta capa se desarrolla toda la actividad humana. ¿Está bien? Transportes, vas al colegio, te vas de viaje con los aviones, te vas a un volcán a ver, ¿cierto? Toda la actividad humana está en la troposfera. Y justamente aquí en la troposfera es donde se emiten los gases de efecto invernadero, productos de la actividad humana. Sin embargo, también se emiten gases de forma natural, por ejemplo con un volcán. Pero sin embargo, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la troposfera son gracias o por culpa de la actividad humana. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, que te quede claro, la troposfera es la primera capa. Luego viene la estratosfera y es aquí donde está presente la capa de ozono. Entonces, producto de la actividad humana, las personas pues generamos CO2, metano y estas se acumulan aquí. Ahora, a nivel mundial, ¿cierto? La actividad que más contribuye a la generación de gases de efecto invernadero es pues la energía, la industria, el transporte, el famoso parque automotor, ¿cierto? Luego la agricultura, 14%, y la silvicultura en un 17%. ¿Está bien? La agricultura, digamos que son los mecanismos mediante el cual pues se produce cultivos agrícolas, pero aquí es para cultivos forestales. Agricultura, silvicultura. ¿Está bien? Pero ahora, obviamente, aquí se genera CO2 porque se está haciendo un mal manejo, un mal uso, malas técnicas para producir. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo estamos en el Perú? En el Perú, sin embargo, fíjate, el que mayor aporta a la emisión de gases de efecto invernadero, o también gases gay, ¿cierto? Es pues, en un primer lugar, el famoso cambio del uso del suelo. Es decir, suelos que eran destinados para un tipo de actividad se usan para otra actividad. El ejemplo más claro es la quema de bosques, ¿no? Entonces, ese bosque era destinado para cultivos forestales, ¿cierto? Para que la planta crezca naturalmente, pero se le cambia el uso quemándolo, cortándolo, para sembrar un cultivo agrícola. Entonces, ese cambio de uso del suelo genera pues la quema de árboles, eliminando CO2 a la atmósfera. Luego tenemos también la energía, la agricultura, etc. ¿Está bien? Bueno, se dice que el Perú es un país que va a ser afectado, ¿cierto?, por los cambios climáticos, a pesar que el Perú solamente aporta el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. ¿Esto por qué? Porque el Perú es un país megadiverso y presenta una variedad de microclimas. Y al tener una variedad de microclimas, un simple cambio en 1 °C afectaría pues a muchas especies, muchos anfibios, muchos peces, muchos insectos no toleran ese cambio pequeño y pues desaparecerían, ¿no? Muy bien, alternativas: reducir pues la huella de carbono, reducir la huella hídrica, etcétera, ¿no? Si estamos viendo televisión, ¿cierto? No estar con luz prendida de repente, o de repente no dormir con la tele prendida, ¿cierto? Compartir el autobús, ¿no? El auto, ¿no? Para que cada persona viaje en conjunto y no elimine mucho CO2. Imagina 10 personas, cada uno con su auto, genera pues una cantidad grande de emisión de gases de efecto invernadero. Pero si las 10 personas usan un solo automóvil para viajar, se reduce esa cantidad de CO2 gases emitidos. ¿Está bien? Pero obviamente esto está comenzando, ¿no? También el uso de energías renovables, eólica, solar, térmica, hídrica, la famosa dendroenergía, la biomasa, etcétera. Reutilizar, reciclar, ¿cierto? La famosa 3R, ¿no? Plantar árboles, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Son alternativas pues para reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Recuerda, cualquier actividad que nosotros hacemos está generando gases. Está bien. Muy bien. Siguiente pregunta ahora sí. A ver. Aquí la pregunta dice, ordene de mayor a menor.
Correcto. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeño? A ver, ¿quién es más grande? El cromosoma, ¿cierto? El cromosoma es una supramolécula que está formado de cromatina, recuérdalo. Más pequeño que sea el gen. Más pequeño el gen, el nucleótido. Y más pequeño que el nucleótido, digamos que las bases nitrogenadas formando codones. Correcto. Entonces la clave es la B. Esto está, por ejemplo, en el capítulo 1 de biología. Los niveles de organización. Aquí está, mira, la célula. Aquí está la cromatina, que se comienza a enrollar y forma el cromosoma. Pero la cromatina a la vez está formado ¿de qué? De ADN más histonas. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda que en una célula normal tú vas a observar cromosomas cuando la célula está en división celular. Si la célula no está en división celular, lo que tú observas es cromatina descondensada. ¿Correcto? Descondensada. Muy bien. Siguiente pregunta. En un bosque un árbol crece más que otro y le hace sombra, no permitiéndole el paso de la luz solar. ¿Qué tipo de asociación interespecífica está ocurriendo? Esa pregunta es bien típica, ¿no? Aquí está, mira. Antes que nada te comento cómo es la asociación primaria. Mira acá. En un inicio donde no había suelo, donde no había seres vivos, llegan los pioneros. Lo más importante son los líquenes. Llegan los pioneros y pues comienzan a degradar la roca, comienzan a formar suelo. Una vez que el suelo está formado, entonces se asientan otros seres vivos, más grandes, digamos así. Conforme pasan los años, cada vez la complejidad de las plantas, de los seres vivos que están aquí, se vuelve más dinámica. De tal manera que luego de muchos años llega a una etapa denominada clímax. Correcto, clímax. Entonces, a este tipo de sucesión se denomina sucesión primaria. Correcto, primaria. Que parte de un lugar donde no había suelo a un lugar de alta biodiversidad. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si estamos aquí en este ambiente donde dominan árboles bien grandes, frondosos, entonces debajo de ello se genera mucha sombra. Y la sombra lo que hace es impedir el paso de luz. Y las plantas de aquí abajo, si no reciben luz, entonces no realizarán fotosíntesis. Y si no realizan fotosíntesis, entonces morirán, ya que no tendrán glucosa para poder vivir. Recuerda que las plantas forman glucosa para poder crecer, porque es energía. ¿Está bien? Entonces, esta planta grande está impidiendo el paso de luz, de tal manera que las plantas pequeñas no tienen luz y no podrán hacer fotosíntesis y van a perecer. De tal manera que te va a quedar más o menos así, mira. Fíjate la imagen, mira. Abajo hay poco o nada cantidad de plantas. Entonces, el árbol grande ni se beneficia ni se perjudica, es neutro para él. Pero sin embargo la planta pequeña sí se perjudica, negativo. ¿Entiendes? Entonces sería amensalismo. Amensalismo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, sería competencia siempre en cuando las plantas tengan las mismas condiciones. Por ejemplo aquí, mira, aquí entre ellos sí hay competencia. Por luz, competencia por nutrientes, por agua. Pero cuando la planta ya está bien establecida aquí, grande, entonces ya no hay competencia de esta con esta, ¿me entiendes? Porque esta planta ya está bien establecida. Si algún día muere será por vejez o de repente por causas naturales, donde de repente un hongo lo ataca o de repente lo cortan por aquí. Pero en cambio ella no, ella recién está creciendo, depende de luz, depende de agua, de todo. Muy bien. Y finalmente, dicen así, ¿no? El glucógeno es un polisacárido de reserva ubicado en... A ver. Las plantas, está bien, forman glucosa, ¿cierto? Esa glucosa que está en exceso se almacena en forma de almidón. ¿Correcto? A ver, nuevamente. Las plantas hacen fotosíntesis, forman glucosa. Dicha glucosa la usan para crecer, para fructificar, ¿cierto? Para florear. Pero sin embargo, el exceso de glucosa la planta almacena como almidón. Por ejemplo, en la planta de papa,
Solanum tuberosum, ¿cierto? La papa que tú te comes, esa papa que tú te comes es almidón, que la planta lo formó como reserva, ¿correcto? Ahora, en caso de nosotros también, el exceso de glucosa se almacena como glucógeno en los animales. ¿Pero en qué parte? Si la planta almacenaba en los tubérculos, ¿cierto? Nosotros lo almacenamos en el hígado y también en el músculo. ¿Está bien? En el hígado 5% y en el músculo 1%. Entonces te van a preguntar, ¿dónde ¿dónde encontramos la mayor cantidad de reserva de glucógeno en el hombre? En el hígado. Y después recién en el músculo. ¿Está bien? Dicho sea de paso, si nuestro cuerpo quiere usar glucógeno, lo primero que usa es el glucógeno del hígado y luego recién el músculo, como última alternativa. Entonces, clave B. Muy bien, chicos, espero que te haya gustado. Suscríbete, dale me gusta y sobre todo comparte, ¿no? Comparte con la gente que está postulando a la UNAL. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por tu atención.